Buen día mis queridos, abrazo de cariño, la verdad es un privilegio poder estar en este día conectados, disfrutando de este precioso tiempo. Recuerden que hemos venido manejando una serie que es la fe. No es un tema fácil de manejar y seguramente pues muchos de nosotros seguimos teniendo dudas al respecto, saber cómo podemos desarrollar nuestra fe, cómo la podemos llevar a madurar y a experimentar esos milagros que Dios quiere para nosotros. Y eso de confiar no es fácil, ¿cierto? Sabemos que nosotros vivimos en un ambiente, en un mundo espiritual y que este mundo espiritual gobierna el mundo material, el mundo físico. Es influenciado por la parte espiritual. Y en el mundo espiritual pues se mueven fuerzas oscuras que operan en nuestra vida, oprimiendo, influenciando de alguna manera. Y por supuesto, Cristo nos dio a nosotros la victoria en la cruz. Pero es una victoria de la que nosotros debemos apropiarnos y aprender a disfrutar de esa victoria. Y hace poco con Patricia, pues veíamos personas muy lindas en la iglesia, comprometidas, viviendo un proceso de liberación, de sanidad, pero viviendo a la vez circunstancias muy difíciles. Y nosotros mismos también como pastores nos hallábamos sin herramientas, muchas veces sin saber ya qué más decirle al discípulo para que pudiera salir de esa situación, porque pues los veíamos juiciosos, disciplinados, disfrutando de estos tiempos de conexión, leyendo la Biblia, orando, ¿cierto? Haciendo lo que aparentemente un cristiano debe hacer. Pero seguían experimentando esas situaciones difíciles. Así es, y miren esto tan importante, o sea, en este mundo todo tiene un tope, todo en este mundo tiene un tope, pero Dios no tiene tope, Dios no tiene techo. Entonces nosotros le dijimos, Señor, nosotros no sabemos, pero tú sí, y lo hicimos un objeto de oración. Le empezamos a decir, Señor, respóndenos, Señor, explícanos. Porque mi esposo decía, el mundo espiritual gobierna el mundo material. Y lo que se ve, todo esto que vemos, fue hecho por lo que no se ve, que es la palabra de Dios. Entonces, nosotros le decíamos, Señor, tú lo sabes todo, respóndenos. Y fue extraordinario porque precisamente cuando mi esposo estudiaba y este mensaje, pues que este mensaje estaba planeado, ya estaba organizado dentro de nuestra programación, pero cuando abrimos la palabra de Dios, cuando él abrió la palabra de Dios, el Señor nos pudo hacer entender esto es lo que está pasando con la iglesia. Esta es la causa de la que a pesar de que asistan a la iglesia, que estén en un proceso de sanidad, muchas cosas sigan viniendo a sus vidas. Esta es la puerta que está abierta y esta es la puerta que tienen que entender que ya Cristo cerró y apropiarse por fe. Y de eso se trata el mensaje de hoy. De esa respuesta que Dios dio a nuestra vida. Y miren, yo brincaba el día que yo entendí eso en mi corazón. Yo le decía, Dios, gracias, eres extraordinario, eres muy lindo. Y yo espero que para usted también sea así, sea una gran respuesta del Señor, como cuando Dios nos dice, este es el diagnóstico, esta es la causa, pero también esta es la solución. Así es, mis queridos. Entonces, con base en lo que Dios nos ha dicho, nos ha mostrado acerca de estas circunstancias difíciles que estaban viviendo muchos de nuestros discípulos, pues fue muy lindo. Dios nos habló de la raíz, de las causas, pero algo todavía más espectacular. Nos habló de cuál es la solución, cuál es la puerta de salida. Por eso hoy, mis queridos, pues les invitamos a que tengan lista su Biblia, que tengan preparado su cuaderno allí para que puedan tomar apuntes y disfrutemos juntos de este tiempo. El mensaje de hoy se titula La fe de un miedoso. Y anhelo profundamente que nos podamos identificar con este precioso tema. Muy bien, si ya estamos allí preparados entonces con nuestras Biblias y nuestra libreta de apuntes, y nos vamos a enfocar y vamos a disfrutar de lo que Dios quiere hablarnos en este momento. Les invito a que hagamos una corta y sencilla oración allí donde están. Padre, gracias por tu presencia y por el privilegio que nos das de conectar como una sola familia en Cristo. Quiero, Señor, declarar que tu presencia está allí acompañando a cada uno de los que en este momento se encuentra conectado en esta transmisión. Que tu Santo Espíritu fluya con plena libertad, pleno poder
en cada una de esas habitaciones, salas, oficinas donde se puedan encontrar en este momento, y que tu Santo Espíritu pueda revelar tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y juntos como iglesia decimos amén. Amén, amén, mis queridos. Hablando de la fe de un miedoso y de cómo el mundo espiritual gobierna el mundo material, nosotros tenemos que tener una clara revelación de todo lo que el Señor es para nosotros y de lo que nosotros somos en el Señor. De modo que si alguno está en Cristo, dice su palabra, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, el viejo hombre pasó, se quedó atrás. Ahora ha nacido uno nuevo, lleno del poder y de la unción de Dios. Mis queridos, anhelo que este mensaje les pueda ser tan revelado al corazón como lo fue para la vida de Patricia y para mi vida, y que hoy lo podamos abrazar con todo cariño. ¿Cuáles eran las circunstancias difíciles que estábamos identificando en la vida de nuestros discípulos? Voy a leerles porque tenemos 10 puntos específicos en los cuales, como les decíamos, no hallábamos fácilmente una salida. ¿Cómo poder aconsejar y sugerir al discípulo en medio de esas circunstancias cuando se supone ya estaba haciendo lo que tenía que hacer? Y era leer la Biblia, orar, asistir a la iglesia continuamente, no dejar de congregarse, y seguramente uno que otro detalle diciéndole, oye, seguramente tienes que perdonar, seguramente tienes que anular ese resentimiento, bueno, cuánta cosa. Pero nada de esto en realidad producía un cambio, ni transformaba la atmósfera, que realmente era difícil lo que estábamos viendo que vivían estas personas. En primer lugar, lo que identificábamos eran sentimientos repentinos de miedo y sin ninguna justificación. No había una causa claramente visible para saber por qué la persona entraba en ese miedo, en ese pánico y se paralizaba. Seguramente ahora que muchos de nosotros pudimos presenciar esta noticia trágica del edificio que se derrumbó en Miami, pues cuántos de nosotros al ver esa imagen y de los que vivimos también en torres de apartamento, en qué momento se nos cruzó a nosotros también el pensamiento de en qué momento también se puede derrumbar el edificio donde yo vivo. O sea, cosas como esas nos llevan a nosotros a experimentar miedos y realmente sin ninguna causa nos paralizamos. Otra cosa que podíamos identificar era el temor a recibir malas noticias. ¿Qué sucede cuando el teléfono suena a altas horas de la noche o tal vez en la madrugada? Inmediatamente el pensamiento es una mala noticia, algo malo pasó. ¿Ya? Eso es lo primero que viene a nuestra mente, y claramente allí algo no está funcionando bien. En tercer lugar, la tercera cosa que encontrábamos era que las personas vivían una cosa negativa tras otra. Se varó el carro, se me dañó la lavadora, me hackearon la cuenta, en fin, se me perdieron los documentos, una cosa tras otra, no salían de una y ya estaban metidos en la otra. En cuarto lugar, veíamos cómo también de una manera repentina se aparecían sentimientos de frustración. Personas que seguramente han hecho todo lo indicado para poder salir de la crisis financiera que estaban atravesando, habían pasado cuanta hoja de vida habían podido y en cuanta empresa daban la oportunidad, pasaban la hoja de vida, pero nada pasaba. Aquellos que tenían un emprendimiento, entonces, bueno, ya hice lo que tenía que hacer, me dijeron que colgara el producto en las redes, que lo ofreciera, y ya lo he hecho todo, he golpeado una cantidad de puertas, pero nada cambia, nada pasa, todo sigue igual. Estos discípulos no estaban disfrutando de libertad financiera. Personas que seguramente, aunque no habían perdido su trabajo, ya no lo disfrutaban y el trabajo se les había convertido en una carga. Personas que, aunque no habían perdido su matrimonio, se había acabado la pasión en medio de la relación, se había acabado el amor y querían realmente botar la toalla. Personas que, aunque no habían dejado de congregarse en la iglesia, habían perdido su pasión por leer la Biblia,
ya no les apasionaba poder tener tiempos de intimidad con Dios. Algo se les presentaba para sencillamente no captar, no entender el mensaje que Dios quería revelar a lo profundo de sus corazones. Y mis queridos, si en alguna de estas cosas que he mencionado te logras identificar, pues quiero decirte que hay algo que está operando, hay un mundo espiritual que se está moviendo. Y específicamente lo que el Señor nos empezó a mostrar es que aquí estaban operando dos espíritus y que no los podíamos identificar fácilmente. Fue precisamente en oración y el Espíritu Santo quien nos permitió ver claramente cómo estaban operando. Y es posible que en tu vida también estén operando estos dos espíritus. Y por eso quisiera llevarles, mis queridos, a que juntos estudiemos el libro de Jueces en el capítulo 6, del verso 1 hasta el verso 5. Voy a pedirles a todos que vayan allí en sus Biblias y busquen rápidamente este pasaje. Jueces capítulo 6, del 1 al 5, se encuentra en el Antiguo Testamento. Y vamos a leerlo entonces juntos. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas, y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Mis queridos, en estos dos, en estos pasajes que acabamos de ver, se nos nombra dos pueblos que venían contra Israel y arrasaban completamente. Y lo hacían de manera especial cuando venía la cosecha, cuando venía el fruto. Y dejaban a Israel viendo un chispero, como decimos aquí en Colombia. Los dejaban listos para la fiesta, pero sin nada que disfrutar. Los dejaban vestidos y alborotados. Por supuesto, esto llenaba al pueblo de frustración, de saber que habían dado toda su empeño, su fuerza, su dedicación. Habían sido disciplinados para sembrar, cuidar sus cultivos, y venía entonces este pueblo de Madián y de Amalek y destruían completamente. Dice que eran tantos que eran como langostas que cubrían la tierra de Israel y empobrecían, devastaban la tierra. ¿Sabes? Madián literalmente significa rencilla y conflicto. Y Amalek significa guerra y división. Ahora imagínense la combinación de estos dos personajes, ¿cierto? Porque aquí claramente estamos viendo dos potestades que tienen como propósito traer contienda, pelea, traer división, y a la postre que se me sea tratado con crueldad, sin justicia. Estos espíritus o fuerzas malignas operan en un ambiente siempre lleno de descalificación, de crítica, de juicio, de grosería, ¿ya? Que nos quieren hacer finalmente pisar una trampa, y es llenarnos de frustración, es llenarnos de miedo, es llenarnos de resentimiento y de odio. ¿Y quién no? ¿Quién no, mis queridos, ante una situación como esta? De saber que hemos trabajado durante mucho tiempo la tierra y finalmente vienen estos enemigos y arrasan con el fruto de mi tierra. Y mira, quisiera pedirte que te des la oportunidad
de poder identificar claramente si esto también te está pasando a ti. Porque puede ser que nos desgastemos trabajando, siendo juiciosos, nos esmeremos por dar lo mejor en la empresa o el emprendimiento que tengamos, pero llega el momento de recoger la cosecha, de recibir el fruto de nuestro trabajo y finalmente el dinero se nos va en pagar deudas. Se nos va en arreglar la lavadora, la nevera, el carro, en pagar esa deuda que teníamos y finalmente no podemos disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Ahora, si notas en estos pasajes, esta situación llevaba a Israel a meterse en cuevas y en fortalezas que ellos habían construido para esconderse del enemigo, porque tenían miedo y quisiera pedirles que no seamos tan ligeros en entender la situación que el pueblo de Israel estaba viviendo. O sea, era un ejército más numeroso que ellos. Venían con armas, venían con muchos propósitos de querer humillar, de querer hacer que el pueblo de Israel perdiera toda su esperanza y toda su fe en Dios. Y por eso ellos buscaban cuevas en que meterse. Y esto representa algo muy importante. ¿En qué momento, fruto de la situación que hemos vivido nosotros, resultamos también metidos en esas cuevas? Resultamos ensimismados, mirándonos a nosotros en nuestra debilidad, en nuestras flaquezas, en lo que no somos tan buenos, en lo que nos hace falta y por supuesto otra vez estamos tentados a pisar la trampa y entonces llenar nuestro corazón de frustración y de miedo y de desesperanza. Déjame preguntarte en esta mañana, ¿hay alguien que esté siendo instrumento en las manos de la oscuridad para también hacerte sentir miedo, frustración? ¿Hay alguien que esté siendo ese instrumento, que esté siendo cruel contigo y te quiera meter en ese tipo de cuevas donde estés ensimismado? ¿Hay alguien a quien le temes? ¿Hay alguien que continuamente te esté descalificando, que te esté criticando y que esté emitiendo juicio hacia ti? Que todavía te están cobrando el pecado de hace 10, 15, 20 años atrás, todavía te lo traen a colación, todavía te lo recuerdan y te están diciendo: tú no eres bueno, tú eres malo, tú cometes errores. Y eso hace que nosotros estemos en ese tipo de prisiones o cuevas donde hay oscuridad. El otro lugar a donde huía el pueblo de Israel fruto de esta opresión que ejercían los madianitas y los amalecitas era irse a meter a fortalezas. Y estas fortalezas que ellos habían construido representan estos pensamientos que se han levantado en nuestra mente que impiden que nosotros podamos conocer la verdad de Dios y la verdad y el propósito que Él tiene para nosotros. Estas fortalezas se levantan como murallas que me impiden conocer a Dios. Cuando nosotros estamos presos del miedo, en esas fortalezas del miedo, es porque se han levantado esas fortalezas, esquemas mentales, que no son mi verdad. Esas fortalezas están levantadas por la realidad que hemos vivido, por las circunstancias por las cuales hemos atravesado, pero que no son la verdad de Dios para nuestra vida. Pero nos han metido en esa fortaleza, nos han metido en esa cueva, en esas prisiones, y no estamos experimentando ni libertad financiera, ni libertad emocional, ni esa realización laboral, profesional, a la que todos estamos llamados a vivir y a experimentar y a disfrutar según los planes de Dios. Mis queridos, hay algo especial que nos dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 14. Quiero pedirles que puedan anotar el pasaje porque es clave para el estudio que hoy estamos haciendo. Y vamos a leerlo. Si ya llegaron allí al Nuevo Testamento, en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 14 dice: encargándoles que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a ruina.
Y quiero que resalten esta palabra ruina. ¿Qué nos lleva a ruina? Este tipo de contiendas, este tipo de palabrerías, o sea, peleas, juicio, crítica, ¿cierto? Donde hay un ambiente lleno de frustración y de miedo, es lo que empieza a aflorar. Alguien que critica a otro, alguien que señala a otro, es porque claramente tiene miedo. Y estas potestades de las que nosotros hemos venido hablando y que ya identificamos, que son Amalek, por un lado, que representa guerra, que representa pleito, que representa división, y por el otro lado está Madián, que significa también rencilla. Pues estas dos potestades se unen precisamente para impedir que nosotros vivamos el propósito que Dios tiene en cada una de estas circunstancias. Y mis queridos, al final de este pasaje que leíamos en Jueces, nos damos cuenta que ellos clamaron a Dios. Ellos clamaron al Señor. Ahora, cuando vamos a la traducción literal de este tipo de clamor, porque creemos que estaban muy espirituales, no, en realidad era porque estaban comidos del susto, estaban llenos de miedo, estaban paralizados, estaban frustrados. Y dice que clamaron a Dios, y la traducción en el hebreo dice que fue un grito de dolor, de angustia. Me llamaba mucho la atención porque hay una palabra que aparece ahí, dice que aullaban de miedo, eran gritos de dolor. Realmente no era un clamor por la convicción que ellos tenían de Dios, pero tan lindo el Señor. En medio de esa circunstancia, Él empieza a traer la solución para sus vidas. Y mis queridos, aquí hay algo especial que nosotros tenemos que entender, que fue lo que Dios nos regaló como solución. En primera instancia es identificar cuáles son las causas, cuál es la raíz. Y nos dábamos cuenta que lo que logra el enemigo en estos ambientes es que nos miremos a nosotros mismos. Y cuando nos vemos a nosotros mismos, pues realmente allí no pueden hacer esperanza, no pueden hacer una fe que nos lleve a ver milagros y que nos lleve a experimentar un verdadero cambio. Mi querido, hoy te invito a que quites el enfoque de ti, que ya no te sigas mirando ni en tus debilidades y ni siquiera tampoco en tus fortalezas, sino que la clave está, más adelante se las voy a decir, pero veamos aquí cómo Dios empieza a hacer que el ambiente sea transformado. Él escoge a un hombre, y este hombre es Gedeón. Gedeón hacía parte de este pueblo que estaba viviendo esta circunstancia. Y lo escoge no precisamente porque tenga cualidades diferentes a los demás. Si me acompañan, vamos a ir a Jueces en el capítulo 6 y nos vamos a dar cuenta que era lo primero que Gedeón, manifestaba en medio de esta circunstancia. Y era que estaba lleno de miedo. Ese es el primer punto en cuanto a que nos veamos a nosotros mismos. Así se veía Gedeón, lleno de miedo. Y si me acompañan, vamos a leer lo que dice Jueces capítulo 6 en el verso 11. Dice que Gedeón estaba limpiando el trigo a escondidas en el lugar donde se pisaba la uva para hacer el vino. Gedeón estaba ahí para poder esconder el trigo rápidamente de los madianitas. ¿Entiendes lo que estaba sucediendo? No era un hombre que estaba lleno de valentía, de fe, de confianza, y que eso ameritara que Dios lo escogiera para transformar la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel. Porque a veces nosotros podemos pensar lo mismo. ¿Cómo Dios me va a utilizar a mí? Si yo estoy viviendo lo mismo que viven los demás y los sentimientos también. O sea, yo no marco la diferencia. Y así se veía Gedeón. Gedeón se veía lleno de miedo. Y dice el pasaje que estábamos leyendo que él estaba limpiando el trigo a escondidas. ¿Y dónde lo estaba haciendo? Lo estaba haciendo en el lagar, en el lugar donde se pisan las uvas. Y esto es totalmente contradictorio, porque el lugar donde el trigo tiene que ser lanzado para que el heno
desaparezca y el grano sea limpiado, tiene que ser un lugar abierto y tiene que ser un lugar donde el aire sople continuamente, lleno de luz, por supuesto. Pero él estaba en un lugar que es todo lo contrario. El lagar es un lugar oscuro, tiene que ser sombrío, ya para que, digamos, en el proceso que tiene la uva, pues no le afecte la luz del sol. Y él estaba allí en el lugar equivocado. Podríamos colocar un ejemplo, y es que cuando llega la visita a tu casa, ya de manera inesperada, no avisan, no llamaron, no mandaron el mensaje, y hombre, el tema es que hay poquito mercado precisamente a final del mes. Entonces, ¿qué haces tú? ¿Cuál Gedeón? Coges el mercadito que hay en la nevera, porque no sabemos, cualquiera de los de la visita se puede acercar a abrir la nevera. No, saca todo lo que hay en la nevera y lo mete en la lavadora. ¿Ya? Eso era lo que estaba haciendo Gedeón con el trigo en el lagar. ¿Por qué? Porque el miedo continuamente nos lleva a hacer cosas equivocadas, cosas contrarias. En segundo lugar, ¿qué era lo segundo que Gedeón veía? ¿Qué era lo segundo que Gedeón creía acerca de sí mismo? En Jueces capítulo 6, en el verso 13, dice: Gedeón dijo, perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, entonces, ¿por qué tenemos tantos problemas? Sabemos que hizo milagros en favor de nuestros antepasados, pero ellos contaron que el Señor los sacó de Egipto. Pero el Señor nos ha abandonado y ha permitido que los madianitas nos sigan oprimiendo. ¿Entiendes? En segundo lugar, lo que pasaba con Gedeón era que tenía una mala visión de Dios. Es posible que por las circunstancias que hayas vivido, es posible que porque el enemigo ha hecho instrumento a otras personas muy cercanas a ti, te hayan fallado, te hayan herido, te hayan lastimado, no la hayas cogido contra el diablo, sino contra Dios. Dios, ¿tú por qué permites esto? Y responsabilizo a Dios. Empiezo a tener una inadecuada visión de Él. De la misma manera, desde Adán y Eva, responsabilizando a Dios por cada circunstancia que ellos vivían. Quiero que nos demos en este día la oportunidad de creer que es posible que en aquellas áreas donde no he experimentado libertad y bendición hasta el día de hoy, es muy posible que yo tenga una incorrecta visión de Dios. Que le haya hecho una mala lectura, una incorrecta lectura a lo que Dios ha permitido en mi vida. Y es necesario que hoy le digamos al Espíritu Santo, revélame la verdad. Porque seguramente hemos vivido bajo un engaño, una mentira. Necesitamos que Él nos muestre en realidad quién es Dios, cómo actúa Dios, cuál es el propósito de Él en medio de la circunstancia. Y así estaba Gedeón, diciéndole perdón. Pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué está permitiendo tantos problemas? ¿Por qué estamos viviendo esta situación? ¿Por qué tanta injusticia de que nosotros trabajamos la tierra y llegan estos madianitas y amalecitas y arrasan con todo lo que nos pertenece? Por favor, piensa en las injusticias que has vivido también. Y cómo seguramente en medio de esas circunstancias también has tenido una incorrecta visión acerca de Dios y el plan que Él tiene para ti. Ahora, en tercer lugar, cuando Gedeón se veía a sí mismo y lo que creía de sí mismo, pues claramente nos lleva a entender que tenía una mala visión de sí mismo. Entonces, estaba lleno de miedo, tenía una mala visión de Dios. Y por supuesto, cuando tengo una mala visión de Dios, voy a tener una incorrecta visión de mí mismo. Les invito a que leamos el verso 15, allí de Jueces capítulo 6. Dice, y Gedeón respondió, perdón, Señor, pero ¿cómo puedo salvar a Israel? ¿Cómo lo voy a hacer si mi familia es la más débil, queriendo decir la más pobre, de todas las familias de Manasés? Y yo soy el más joven, queriendo decir el más inexperto de todos. Mira cómo tenía una mala visión de sí mismo, cómo veía a su familia
Y tal vez lo podríamos trasladar a cómo ves el lugar donde Dios te permitió nacer, la nación, el barrio, la familia, el estrato. ¿Cómo ves eso? ¿Lo ves como algo pequeño? ¿Lo ves como algo insignificante? ¿Y cómo te ves a ti mismo también? Como algo muy pequeño. Él se veía pobre, se veía inexperto, se veía débil, se veía joven. Y sabes, con toda razón. Con toda razón. Porque cuando se trata de fe, cuando se trata de querer confiar en Dios, no es fácil. Y aquí tengo que hablarles del llamado que Dios me ha hecho también como pastor. Porque si se supone que alguien debe tener fe, pues es el pastor. Si alguien debe tener confianza, si alguien debe tener una convicción clara, si alguien debe saber aplicar las promesas de Dios en los momentos difíciles, pues se supone que es el que comparte las buenas nuevas, el que habla de salvación. Y se supone que debe ser fácil hablar de fe. Y qué fácil es hablar de fe cuando no hemos estado en una prueba que nos exija tener que confiar, tener que creer, aunque no veamos, aunque no escuchemos, aunque no experimentemos que la respuesta de Dios se esté dando. Qué fácil es creer cuando no se nos ha dicho que nos bajemos de la barca y empecemos a caminar sobre las aguas. Qué fácil es creer cuando no se nos ha dicho que sacrifiquemos lo que ha sido un motivo de oración durante años. Y así sucedió con Isaac, que tenía que ser sacrificado por las manos de Abraham. Qué fácil es decir, tenga fe, confía en Dios, crea en la palabra de Dios, cuando no se nos ha dicho que sacrifiquemos lo que ha sido un motivo de tanta oración y durante tantos años. Qué fácil es creer cuando no se nos ha dicho que construyamos una arca en medio del desierto y el mar a kilómetros, y que en el diccionario no había el registro de lo que era una lluvia, de lo que era ver caer agua del cielo. Qué fácil es creer cuando no se nos ha hecho un desafío como ese. Qué fácil es decirle a alguien, tienes que perdonar. No puedes tener odio cuando no has sido tú el que tuvo que presenciar de niño ver a tu papá alcoholizado queriendo matar a tu mamá a golpes. Qué fácil es decírselo a otra persona. Qué fácil es decirle a una persona que pueda ver la luz de Cristo, la luz de Dios, cuando no ha transitado por un túnel que pareciera que no tiene salida. Qué fácil es decirle a una persona que no tenga miedo, cuando el miedo no ha ido a golpear a la puerta de tu casa y ha entrado abusivamente y se ha sentado en el sofá de tu casa, de la sala de tu casa, y te ha mirado fijamente para paralizarte en tu andar y permitirte seguir avanzando. Qué fácil es decirle a una persona que no tenga depresión, que no tenga ansiedad, cuando no ha sido tu caso, que la ansiedad haya llegado con sus maletas listas para quedarse en tu casa de una vez y para siempre, y te tiene prisionero, porque la ansiedad llegó a enquilosarse en tus sentimientos, en tus pensamientos, en tus acciones. Qué fácil es. Qué fácil es decirle a una persona en este tiempo, el Señor te va a sanar, por las llagas de Cristo tú eres sano, cuando tú no has sido contagiado por el bicho del COVID, cuando tú no eres el que tiene bajas en la presión, en la respiración. Qué fácil es decir, confía en el Señor. Qué fácil es decirle a alguien, confía que el Señor lo va a prosperar, cuando nunca en tu vida has experimentado lo que es tener hambre. Qué fácil es. Qué fácil es decirle a la persona que confíe, cuando no ha sido necesario experimentar alguna de estas circunstancias o situaciones. Y sabes, la gran pregunta sería, bueno, ¿y Dios por qué permite estas situaciones? ¿Dios por qué está permitiendo este tema del COVID, de la pandemia?
¿Por qué está permitiendo tantas circunstancias difíciles? ¿Sabes? La respuesta es que no lo sé. Pero no necesito saberlo. No necesito saber por qué Dios está permitiendo esto. Lo que sí necesito saber es que Él es Dios. Y lo que sí necesito entender es que yo no soy Dios. Que Él es Dios. Y que Él es el pintor de este cuadro. Y que las pinceladas que Él está dando a esta obra, que Él permite que se le den a esta obra, son trazos perfectos que tienen un propósito, porque Él ya está viendo la obra completa. ¿Sabes? Tal vez tú y yo solamente veamos un montón de barro que no tiene forma, pero el alfarero sabe por qué está moldeando el barro, porque tiene claridad en lo que Él quiere formar, en lo que Él está haciendo. Tal vez el eterno carpintero en su obra maestra, en su perfecta obra, nos permita a nosotros solamente ver un montón de piezas de madera, pero eso será solamente por el momento, porque estoy seguro que pronto Él hará que todas esas piezas de madera que a nosotros nos parecen sin forma, tomen una forma preciosa. ¿Sabes? A lo mejor tú y yo solamente veamos tierra, pero Él ve un precioso jardín en su perfección. Él ya lo ve. Tal vez tú y yo solamente veamos ruinas, pero Él ya ve un castillo precioso. ¿Me entiendes? Lo que yo necesito conocer no es la circunstancia y el por qué están pasando tantas cosas y la razón por la que pasan. Tampoco necesito conocerme a mí mismo. Tampoco necesito enfocarme en mí, ni en mis debilidades, ni en lo que tengo que mejorar, ni en lo que tengo que hacer. Lo que tengo que enfocarme es en que Él es Dios y no yo, que Él es el artista de todo lo que está sucediendo y que su obra es perfecta. Y que si Él lo está permitiendo es por alguna razón divina que nosotros seguramente en este momento no podemos entender. Mi querido, no te desgastes más en eso. Decide confiar en que el que tiene el control sabe lo que está haciendo y al final nos va a permitir ver la grandeza de esta obra. Al final Él nos va a permitir ver que lo que veíamos como un desierto, Él lo ha hecho florecer. Que lo que veíamos como una obra sin sentido, completamente abstracta, es una obra especial, espectacular y perfecta. Por eso la solución es esta: verlo a Él, no ver a los madianitas, no ver lo que hace Amalek, no ver la injusticia que está sucediendo al que se le robaran sus frutos y se les llevaran todo lo que les pertenecía. Ver a Dios, esa es la clave. Y cuando tú ves a Dios, mi querido, podemos entender cosas especiales que empezó a entender también Gedeón. Gedeón entendió en primer lugar cuando dejó de verse a él mismo y empezar a ver a Dios y su grandeza y su favor y su amor y su gracia, empezó a ver que Dios estaba con él. Cuando tú ves a Dios, empiezas a escucharlo a Él y empiezas a identificarlo a Él en todas las áreas de tu vida. Jueces capítulo 6, en el verso 12, si me acompañan allí, dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo. Jehová está contigo. ¿Ves? No es por lo que yo soy. No es porque yo sea valiente, no es porque yo tenga fe, no es porque yo tenga convicción. Gedeón tenía una incorrecta visión de Dios y de él mismo y estaba lleno de miedo. Estaba lleno de miedo, estaba paralizado. Y qué hermoso el amor de Dios. Dios estaba con él. No por lo que él le podía dar a Dios. No por su obediencia a Dios. Al contrario, vemos que puede ser es más por la debilidad de él, que Dios estaba con él. Y así nos lo dice Pablo.
Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mi querido, tu debilidad es la gran oportunidad para que se manifieste el poder de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Dios estaba con él, eso es lo importante, que Dios esté contigo. Y que lo puedas empezar a percibir en todas las áreas de tu vida. Dios está contigo, ha estado contigo, no lo puedes dudar ni un solo momento. Dios no te ha dejado solo ni sola. Y lo que Dios haya podido permitir que el enemigo haga, tranquilo, tranquila, todo nos va a ayudar a bien. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y Él lo permite con un propósito. Y en este punto quisiera compartirles algo especial porque cuando empezó este tema de la virtualidad, a mi hijo Kalel, que tiene 8 años, decidimos matricularlo en un curso especial de inglés. Al final de todo el proceso que él vivió en este curso, tenía que presentar un examen final. El niño nos contó acerca del examen, llegó el gran día de su examen, él tenía que estar muy enfocado, muy concentrado. Y sabes, la mamá y el papá estaban absolutamente confiados. Nosotros no tuvimos ni que sentarnos a repasar con él algunas frases, palabras, nada, porque estábamos confiados en él, que él tenía la capacidad, porque Dios estaba con él. Creíamos y el Señor le respaldó de una manera increíble, porque Dios estaba con él. Y de la misma manera sucede con nosotros, sucede en la iglesia. Estamos convencidos que Dios ha estado con nosotros, seguirá estando, que el que nos ha provisto lo va a seguir haciendo y va a seguir estando con nosotros. Cuando tú miras a Dios, cuando te enfocas en Él, cuando lo ves a Él y escuchas lo que Él dice de ti, de las circunstancias, viene en segundo lugar lo que ahora Él le dice a Gedeón. Y le dice en el versículo 12. Nuevamente allí en el 12 dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón valiente y esforzado. Mis queridos, ni valiente ni esforzado. Esas no eran características de Gedeón, ni una cosa ni la otra. Al contrario, era débil. Al contrario, era un hombre atemorizado. Pero esta es la manera como Dios lo veía. Cuando yo veo a Dios, empiezo a verme según el diseño de Él para mi vida. En tercer lugar, creía en la identidad que Él había hecho acerca de Gedeón, en su diseño. Si alguien te conoce a ti y a mí, pues es el fabricante, es el diseñador. Entonces deja que Él te aclare quién eres en Él, quién eres en Cristo. Y lo que puede llegar a suceder. El verso 14 de Jueces, capítulo 6, dice: el Señor miró a Gedeón y le dijo: usa tu fuerza. En otra versión dice: ve con esta tu fuerza y libera al pueblo de Israel del poder de los madianitas. Yo te envío a que los salves. ¿Entiendes? El Señor creía en él, creía en su identidad y le dijo: ve con lo que tienes en la mano, ve con esta tu fuerza, ve con los talentos, con los recursos que yo te he colocado en tu mano. Son suficientes. Tú no necesitas más. Es suficiente. Lo que tienes en este momento, lo que Dios te haya colocado en las manos, es suficiente, porque lo importante es que Dios está contigo. Él te ve como guerrero y como valiente. Y Él te dice: ve con esta tu fuerza. Lo que tienes que tener claro es quién está contigo. Y si Dios está contigo, no hay nadie que se pueda presentar delante de ti. En cuarto lugar, cuando tú lo ves a Él y lo escuchas a Él, Él lo que hace es que te empodera. En el verso 25 del capítulo 6 también
Dios le encomienda a Gedeón ir a derribar el altar de Baal que tenía su padre. Adoraban a otros dioses. Y le dijo también que cortara la imagen de Acera. Y Acera era la madre de todos los dioses. Era la diosa de la fertilidad. ¿Y qué hace Gedeón? Gedeón va y derriba todos esos ídolos que habían llevado al pueblo en esclavitud y en maldición. Y es probable que hoy también Dios te esté haciendo ese llamado, esa invitación a derribar esos altares, porque Dios te ha empoderado para hacerlo. Ahora, en quinto lugar, cuando ves a Dios, cuando lo escuchas a Él, después de haber identificado todos esos ídolos que se han levantado en tu casa, en tu familia por generaciones, y que sus lenguas han confesado, han sido instrumentos de esos dioses, pero no del Dios de Israel, no de las promesas de Dios, hay que derribarlos en el nombre de Jesús. Hay que echar fuera de nuestro hogar en el nombre de Jesús. Hay que anular esas fuerzas, en este caso de Madián, de Amalek, que vienen a robarse en el fruto. En el nombre de Jesús. Ya no más. Y hasta aquí llegó el poder del diablo, porque comienzo a disfrutar de las bendiciones y del poder de Dios para mi vida y para mi familia. En quinto lugar, Dios le enseña a colocar su confianza en la fuerza divina y no en la de los hombres. En Jueces capítulo 7, aquí sí vamos a saltar al siguiente capítulo, en el verso 4 dice: y el Señor le dijo a Gedeón: todavía hay muchos hombres, llévalos a tomar agua y allí les haré la prueba. Mis queridos, allí en Jueces capítulo 7, en el verso 11, lo que nos narra al final de esta preciosa historia, fruto de ver a Dios, fruto de escucharlo a Él, es que Dios le empieza a desarrollar la fe a Gedeón. ¿Te das cuenta? No somos nosotros, es Él el que nos va impulsando, el que nos va guiando, el que nos va mostrando el camino por el que nosotros debemos andar. Fruto de dejar de mirarnos a nosotros y de endiosar las circunstancias, Dios te empieza a encaminar. Y Dios le entrega un ejército a Gedeón. Muchos seguramente ya conocemos la historia. Cómo él, con un buen ejército para ir a pelear, aunque todavía seguían siendo pocos, Dios se lo reduce hasta el punto que llegan a solamente 300 hombres. Cuando recordemos lo que leíamos inicialmente, cómo era el ejército de Amalek, cómo eran los amalecitas. Eran muchos, eran como langostas que venían y arrasaban y devastaban la tierra. ¿Qué podía hacer Gedeón con tan solo 300 hombres? ¿Qué podía hacer? No era mucho lo que podía lograr. Pero lo importante era que Dios estaba con él y le dio las estrategias. ¿Sabes? Al final de esta historia, cuando Gedeón enfrenta a los amalecitas y a los madianitas, no tiene que utilizar ni seguramente su espada. Llevaron unas trompetas, llevaron unos cántaros con fuego, pero en ningún momento se enfrentaron con sus enemigos, pues Dios, el Dios de los escuadrones de Israel, hizo que los ejércitos de los madianitas y los amalecitas se confundieran y empezaran a atacarse entre ellos mismos, de manera que ellos no tuvieron que entrar a pelear, porque Dios estaba peleando por ellos. Y esto es espectacular. Este mensaje el Señor lo cierra con broche de oro, contándonos lo que hizo Gedeón al final de todo esto, lo que él hace, y eso aún antes de la victoria, es que Gedeón adora a Dios. Aquí sí viene algo que podríamos abonarle a él en medio de tanta duda, tanta debilidad, tanto miedo, tanta incertidumbre. Aquí se le abona a Gedeón que adoró a Dios. Le dio el lugar. Dejó de adorarse él mismo, dejó de adorar las circunstancias, dejó de adorar las noticias negativas, dejó de adorar su propia justicia y empezó a adorar al Dios de Israel, a darle el lugar, a darle la gloria, a darle la honra y a creer que Él es el pintor de esta obra, de esta preciosa obra, y que esa obra quedará perfecta. Mis queridos, les habíamos extendido la invitación que hoy juntos pudiéramos celebrar la Santa Cena.
porque nuestra victoria está en el pan y en el vino. Y es espectacular porque la Santa Cena así lo representa. Representa que en el cuerpo de Cristo nosotros tenemos la victoria. En su sangre nosotros hemos recibido esa victoria, hemos sido libres y Dios nos ha entregado todo lo que tiene para nosotros en Cristo Jesús. Cuando tú y yo celebramos la Santa Cena, adoramos a Dios, adoramos el sacrificio de Cristo, exaltamos el sacrificio de Cristo, estamos haciendo una declaración de fe, donde esa victoria no tiene nada que ver con nosotros, ni con nuestra capacidad, ni con nuestra fidelidad, sino todo lo contrario. Celebramos la Santa Cena entendiendo que nuestra debilidad, nuestros miedos, nuestra frustración, nuestros conflictos fueron sobre el cuerpo de Jesús. Hubo un intercambio. Y la transferencia que nos hace Jesús es su bendición, es su liberación, es su sanidad, es su prosperidad, es su bienestar. En Cristo está todo lo que ustedes y yo necesitamos, iglesia. Y quiero invitarles a que oremos, quiero invitarles a que terminemos este tiempo en conexión con nuestro Dios y que permitamos que sea el Espíritu Santo el que le dé un sello especial al mensaje de hoy. Y entre tanto les invito a que por favor entonces alisten su juguito de uva, su vino, su galleta, su pancito, para que juntos oremos y celebremos la Santa Cena. Queridos, entonces, si estamos listos, vamos a disfrutar en este momento de la Santa Cena. Bueno, qué extraordinario mensaje, es precioso y quiero decirles que celebremos esta Santa Cena con esto en la mente y en el corazón. Esta mañana orando por la iglesia, orando por este mensaje, como nos compartía mi esposo, mientras él predicaba yo decía no puedo llorar porque ya casi viene la cámara, pero ocurría algo especial en esta mañana y era que la contienda, como él nos decía, la contienda, la cizaña, las peleas, los disgustos son los que le abren la puerta al que se roba el fruto, al que nos lleva de fracaso en fracaso. O sea, Madián es la contienda, Amalek es el que se roba el fruto. Si no hay contienda, si no hay pelea, si no hay rencilla, Amalek no va a poder entrar. Y les quiero decir que el Señor colocaba este sentir en mi corazón, y era que gran parte de esas peleas en las familias, de esas luchas de poder, de esas rencillas, era porque todavía no nos habíamos apropiado de la sanidad del Señor, porque venimos cargando aún con esas heridas de la niñez. Venimos buscando que nos digan tú vales, eres bueno, lo haces bien, y damos, y cuando no recibimos eso pues explotamos. Las típicas problemas de familia donde la mamá condena, donde la mamá dice no es suficiente, nunca haces las cosas bien, y donde los hijos groseros, bueno, todas estas dinámicas de casa. Pero esta mañana en ese tiempo de oración el Señor me llevaba a entender que Él es nuestra sanidad, y creo en el proceso que Él nos ha regalado como iglesia, creo en los procesos de sanidad que estamos viviendo, creo que esos patrones enfermizos de dependencias emocionales, de poco afecto, de marcas equivocadas que fueron plasmadas en nuestra alma, creo que este es el tiempo donde Dios las está sanando, y quiero que celebremos la Santa Cena con esto en mente, porque Él es nuestra sanidad. Bien, mis queridos, entonces si ya tenemos listo allí nuestra galletica, nuestro pancito, le invito a que oremos en victoria y desde la victoria, no desde la escasez, no desde la pobreza, no desde las circunstancias difíciles que afrontamos.
Y como veíamos en el mensaje, es fácil decir que creamos cuando no hemos vivido seguramente circunstancias. Pero qué bonito el podernos enfocar en el poder y en el amor de Dios. Y allí resurge la confianza y la esperanza. Padre, queremos darte gracias por este precioso privilegio que nos das de poder recordar que en el generoso amor tuyo, Señor, nos diste todo lo que nosotros necesitábamos en la cruz. Que a través de Cristo Jesús tú nos has dado toda bendición espiritual desde los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y gracias, Señor. Hoy celebramos esta Santa Cena, creyendo, Señor, que tú nos has dado la victoria en medio de cada circunstancia. Y aunque seguramente en este día muchos están presos del miedo, sienten temor a las malas noticias, les ha pasado una situación tras otra y pareciera que esto no tiene ninguna esperanza de cambio. Sentimientos de frustración, Señor. Seguramente la soledad ha invadido los hogares, aun cuando vivan muchas personas en las casas, en los hogares. Seguramente la depresión en este punto ha tomado una importancia relevante en los hogares. Un lugar que no le compete, que no le pertenece, y está allí queriendo tomar decisiones en los corazones. Señor, tal vez al igual que Gedeón, nos encontremos muchos en este día, presos del miedo, con frustración en nuestro corazón, porque no importa cuánto nos esforcemos, no importa cuánto trabajemos, no estamos viendo el fruto. Y seguramente muchos como Gedeón, Señor, teniendo una equivocada visión de ti y de nosotros mismos. Pero hoy te pido que con este acto sencillo de amor, de celebrar la Santa Cena que representa tu cuerpo y tu sangre en la cruz, nuestros ojos puedan ser abiertos en esta mañana y haya revelación de la verdad, y toda mentira y todo engaño se vaya en el nombre de Jesús. Y ya no operen esas mentiras en nuestra mente ni en nuestro corazón. Padre, gracias por entregar el cuerpo de tu Hijo en la cruz. Declaramos que este pan, que es tu cuerpo, representa, Señor, el hecho de que ya no hay sufrimiento para nosotros, pues tú ya lo cargaste todo. Que ya no hay dolor, Señor, pues tú ya lo afrontaste. Que ya no estamos llamados a seguir en maldición, porque tú ya te hiciste maldición en esa cruz para darnos libertad. Que no debe haber pobreza, ni escasez, ni necesidad, porque tú en esa cruz te hiciste pobre para que yo experimente bendición. Y hoy, al comer este pan, en un acto de fe, creyendo en que lo que tú hiciste en esa cruz ha sido todo lo que yo necesito recibir. No necesito más. Tú me eres suficiente, Cristo. Tu cuerpo me es suficiente. Podemos comer el pan. Papá lindo, y también queremos darte gracias por el sacrificio de tu Hijo, derramando toda su sangre en la cruz del Calvario. Declaramos, Señor, que por tu sangre hoy nosotros somos libres de la esclavitud del pecado. Declaramos que lo que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto no fueron ninguna de las plagas. Fue la sangre del Cordero como señal en los dinteles de sus puertas. Hoy, Señor, la señal de nuestra libertad es tu preciosa sangre. Y esta sangre es la marca que impide que el ángel de la muerte toque mi vida, que toque mi familia, que toque mi casa, en el nombre y en la autoridad de Jesús. Esta es la marca, esta es la señal, es tu preciosa sangre, Señor. Y bendecimos, oh Dios, este momento para que sea también
revelacional a cada corazón el poder de la sangre de Cristo. Podemos tomar el vino. Bueno, mis queridos, precioso tiempo el que nos ha regalado el Señor en este día. Espero que lo hayan disfrutado de la manera como también nosotros, y que pues sea este mensaje sea vivo y que sea aplicable, de que el Señor está con nosotros y que debemos enfocarnos en Él y en lo que Él dice exclusivamente, y Él hará que nuestra fe se vaya desarrollando para poder experimentar la victoria ante nuestros enemigos. Recuerden, aunque Cristo ya murió y nos dio la victoria, es algo de lo que nosotros continuamente debemos apropiarnos para poder disfrutar. Entonces, iglesia, que tengan un feliz domingo, que sigamos disfrutando esta semana y nos seguimos viendo en nuestros cursos. Estamos felices, creemos en todo lo que Dios está haciendo. Así es, mis queridos, que Dios los bendiga. Fue un placer haber compartido con ustedes este mensaje. Y no olviden perderse ninguno de los mensajes de la serie. No perderse. No olviden no perderse. Chao, iglesia, feliz domingo. Bendiciones a todos, les amamos. Dificultad también pasará. Mi mirada pongo en ti, en lo que tú harás. Fuerza tú me das, nunca fallarás. Me sostienes con tu mano, no me dejarás. No me dejarás. No me dejarás. No me dejarás. Unidos somos más fuertes, nada nos podrá detener. Aunque la historia sea diferente, en ti vamos a creer. Unidos somos más fuertes, nada nos podrá detener. Aunque la historia sea diferente, en ti vamos a creer. Y todo va a estar bien. Y todo va a estar bien. Y todo va a estar bien. La salida está cerca, aunque se nota lejos. Tu diseño aguanta como 80 días, pero te agotan menos. El silencio es audible, sentimientos sensibles. Puede que sea invisible tu fe, pero sé que no te dejo caer. Así que resiste, es todo cuestión de fe. Solo tú resistes, nada anda